Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a tocarles el corazón y va a despertar esa chispa de emoción que tanto nos gusta compartir con ustedes. Nos adentramos en el mundo de las sorpresas, del amor que se manifiesta de formas inesperadas y de esos gestos que nos recuerdan lo hermoso que pueden ser las relaciones humanas. Vamos a hablar de una historia que ha conmovido a muchos, un momento que ha dejado a todos boquiabiertos y con una sonrisa en el rostro. Serkan le dedica una canción a Özge. Así es. Prepárense para una dosis de ternura, romanticismo y esa magia que solo un gesto así puede generar. Y antes de sumergirnos de lleno en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es rapidísimo, le dan al botón rojo de abajo y activan la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Este vídeo trata sobre un momento muy especial, un instante en el que el amor y la creatividad se unen para crear algo verdaderamente inolvidable. Veremos cómo Serkan, conmovido por Özge, decide expresarle sus sentimientos de una manera única y profunda. No se trata solo de una canción, es un reflejo de lo que ella significa para él, una declaración pública que ha resonado en los corazones de muchísimas personas. Vamos a explorar las emociones que desató este gesto, las reacciones, y por qué estas pequeñas, pero significativas, muestras de afecto tienen tanto poder en nuestras vidas. Así que pónganse cómodos, preparen sus pañuelos por si acaso, y acompáñennos en esta bonita historia. Ahora pasemos a lo que realmente nos trae aquí, la conmovedora dedicación de Serkan a Özge. Las imágenes y los relatos que hemos recopilado pintan un cuadro de pura emoción. Imaginen la escena, un evento, quizás una reunión de amigos, un aniversario, o simplemente un momento íntimo donde la música se convierte en el vehículo de expresión más puro. Serkan, con la mirada fija en Özge, comienza a cantar. Y no es cualquier canción, es una melodía escrita o elegida especialmente para ella. Las letras, seguramente cargadas de significado, narran la profundidad de sus sentimientos, los recuerdos compartidos, las esperanzas para el futuro. Lo que hace este momento tan especial es la vulnerabilidad que Serkan muestra. Dedicar una canción, especialmente una que tiene un significado personal, requiere valentía. Es abrir tu corazón y dejar que tus emociones fluyan a través de la música. Y la reacción de Özge, la protagonista de esta hermosa historia, es fundamental. Podemos imaginarla conmovida, quizás con lágrimas en los ojos, pero sin duda con una expresión de profunda felicidad y gratitud. Es ese instante de conexión pura, donde dos almas se entienden a un nivel más allá de las palabras. Las redes sociales, como era de esperar, se han inundado con este evento. Los vídeos de la interpretación de Serkan y la reacción de Özge se han vuelto virales. La gente comparte, comenta y se identifica con la emoción. No es difícil entender por qué. Vivimos en un mundo a menudo acelerado, donde a veces olvidamos la importancia de los gestos de amor. Esta historia nos recuerda que el romance en su forma más auténtica todavía existe y puede manifestarse de maneras sencillas pero poderosas. Hemos visto muchísimos comentarios de personas que se inspiran en esta pareja. Algunos comparten sus propias experiencias, hablando de cómo un gesto similar les ha marcado. Otros simplemente expresan admiración por la valentía y el amor que irradia la pareja. Es un recordatorio de que en medio de la rutina diaria, un acto de amor sincero puede ser un faro de luz. Analicemos un poco el impacto de este tipo de gestos. La música tiene un poder increíble para evocar emociones. Una canción bien escrita puede transportarnos a recuerdos, hacernos sentir comprendidos e incluso sanarnos. Cuando esa canción está dedicada a alguien, su poder se multiplica. Se convierte en un himno personal, un tesoro compartido que perdurará en el tiempo. La espontaneidad también juega un papel crucial. Si bien las grandes sorpresas planificadas son maravillosas, a menudo son los momentos inesperados los que más nos impactan. La idea de que Serkan haya decidido sorprender a Özge de esta manera, sin previo aviso, añade una capa extra de magia. Demuestra que sus sentimientos son profundos y que busca constantemente formas de expresarlos. Además, la manera en que este evento se ha difundido a través de las plataformas digitales nos habla de la necesidad humana de conectar con historias positivas. En un mar de noticias a veces desalentadoras, una historia de amor como esta es un bálsamo para el alma. Nos da esperanza, nos inspira a ser mejores, y nos recuerda la belleza de las relaciones auténticas.
Hemos leído testimonios que hablan de cómo la canción de Serkan se ha convertido en un himno para muchas parejas que la han escuchado. Es ese tipo de impacto que trasciende a los protagonistas y llega a un público mucho más amplio. Es un ejemplo de cómo un acto de amor individual puede generar una onda expansiva de positividad. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Principalmente la importancia de expresar nuestros sentimientos. A veces damos por sentado a las personas que amamos y olvidamos decirles cuánto significan para nosotros. Serkan nos enseña que no hay momento equivocado para una declaración de amor. Ya sea a través de una canción, una carta o simplemente una palabra amable, lo importante es hacerlo. La creatividad es otra lección valiosa. No todos somos músicos, pero todos tenemos alguna forma de expresar nuestro cariño. Se trata de encontrar ese canal que resuene con nosotros y con la persona a la que queremos agasajar. Un detalle personal, una sorpresa pensada, un plan que sabes que le encantará, todo suma. Y por supuesto, el valor de la autenticidad. La canción de Serkan, al ser un reflejo de sus emociones hacia Özge, es intrínsecamente auténtica. Y es esa autenticidad lo que la hace tan conmovedora y genuina. Las personas conectan con la verdad, con los sentimientos que nacen del corazón. Hemos visto muchos debates en línea sobre el romance en la era moderna. ¿Sigue existiendo? ¿Se ha perdido? Historias como la de Serkan y Özge son la prueba viviente de que el romance no solo existe, sino que florece. Simplemente se manifiesta de nuevas maneras, adaptándose a los tiempos, pero sin perder su esencia fundamental, la conexión profunda entre dos personas. Las reacciones de los fans, tanto de Serkan como de Özge, son un reflejo de la conexión que la audiencia establece con ellos. No es solo admiración por su trabajo, es una empatía hacia su historia personal, hacia este momento de pura felicidad que comparten. Y eso, amigos míos, es algo verdaderamente especial. Imaginen lo gratificante que debe ser para Serkan saber que su gesto ha tocado tantas vidas. Que ha inspirado a otros a ser más audaces en su amor, a expresar sus sentimientos sin miedo. Esa es la belleza de compartir estas historias. No solo documentamos un evento, sino que creamos un espacio para la reflexión y la inspiración. Los detalles específicos de la canción, las letras exactas, el contexto preciso del evento, todo eso contribuye a la riqueza de la historia. Pero al final, lo que resuena más fuerte es la emoción pura, el amor palpable que se desprendía de ese momento. Y esa emoción es universal. Todos hemos sentido el amor, todos hemos deseado ser amados de esa manera. Hemos intentado recopilar la mayor cantidad de información posible para transmitirles la esencia de lo que ocurrió. Queremos que sientan la misma emoción que sintieron los presentes, que se contagien de esa alegría. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades que podamos enfrentar en la vida, siempre hay espacio para el amor, para la belleza, y para esos momentos que nos hacen suspirar de felicidad. Y ahora, para ir cerrando este vídeo tan especial, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos compartido hoy. Hemos explorado la conmovedora historia de cómo Serkan le dedicó una canción a Özge, un gesto que emocionó a todos y que se ha vuelto viral. Hemos analizado la importancia de la expresión de los sentimientos, la creatividad en el amor y la autenticidad de estos momentos. Hemos visto cómo este tipo de historias nos inspiran y nos recuerdan la belleza de las relaciones humanas, a pesar de los desafíos de la vida moderna. Agradezco de todo corazón que hayan pasado este tiempo conmigo, que se hayan sumergido en esta historia tan bonita. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué opinan sobre este tipo de gestos románticos en la actualidad? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si les ha sacado una sonrisa, o simplemente les ha parecido interesante, les pido encarecidamente que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas se contagien de esta hermosa historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.